Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en la escritura ubicada en el libro de Números. Estamos en el capítulo número 13 y el día de hoy vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 24. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Misión de fe. Misión de fe. Y es que hay momentos en la vida en que Dios nos da precisamente una misión que cumplir. Es más, en lo personal creo que nuestra vida en sí ya es una misión que tenemos que llevar adelante. Tenemos una misión donde tenemos un propósito. De manera personal, pues somos cristianos y tenemos que amar a Dios y darlo a conocer. Si usted está casado, de alguna forma usted tiene un propósito dentro de su matrimonio, ¿verdad? Tratar de llevar adelante una relación de pareja exitosa, donde ambos podamos amar al Señor, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Si tenemos una familia, pues tenemos una tremenda misión, llevar adelante el matrimonio, la familia, los hijos, entre otras cosas. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, es que debemos comprender que Dios nos da una misión no para ver si vamos a lograr llevarla adelante, sino más bien para confirmar lo que ya Dios nos ha entregado a través de su promesa, a través de su palabra. Y creo que aquí en este libro de Números, en el capítulo número 13 que estamos comenzando el día de hoy, precisamente Dios está mandando a Moisés y a Israel a que ellos lleven adelante una misión. En este caso no es una misión de guerra, en este caso es más bien una misión de fe. Ellos tenían que mandar un grupo de espías para evaluar la tierra, para hacer un sondeo, para hacer un análisis y entonces dar el segundo paso. Pero creo en lo personal que podemos aprender de manera práctica y de manera sencilla por lo menos 3 enseñanzas de este precioso pasaje de la Escritura del día de hoy. Anhelamos verdaderamente que estos puntos te puedan llenar de fe, te puedan ayudar, ¿verdad?, en tu relación con Dios y puedas ir avanzando, ¿verdad?, y que sean de bendición para tu vida, de la misma manera en como han sido de bendición para nosotros, ¿verdad?, al estar estudiándolo, al estar meditándolo. Primera enseñanza, entonces, a partir del versículo número 1 al versículo número 16, le pusimos de la siguiente manera: Dios pone a prueba nuestra fe. Dios pone a prueba nuestra fe. Creo que en esta misión de fe, en esta misión de vida, debemos nosotros reconocer que en algún punto Dios nos va a llevar a un momento donde nuestra fe necesita ser probada. Necesita ser probada para fortalecernos, necesita ser probada sencillamente para que podamos aprender a confiar en Dios y necesita ser probada para que de alguna manera Dios conozca qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios nos revele qué es lo que hay en nuestro corazón y de alguna manera podamos hacer esos ajustes necesarios para poder avanzar. Bueno, te voy a leer la escritura. Dice el versículo número 1. Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Entonces los envió Moisés al desierto de Parán, desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son los nombres de la tribu. Estos son los nombres de la tribu de Rubén: Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón: Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar: Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín: Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín: Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón: Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José, por la tribu de Manases: Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan: Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser: Getur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí: Nabi, hijo de Babsti; de la tribu de Gad: Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió
a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y aquí vemos entonces cómo se nos muestra, se nos dice los nombres de cada uno de estos integrantes de las 12 familias, de las 12 tribus, ¿verdad? De Israel, un líder, un príncipe, dice la escritura, de parte de cada una de las familias. ¿Sabes? Ellos tenían que llevar adelante este propósito de su misión. Ellos tenían que de alguna manera encontrar que en medio de la prueba ellos podían creerle a Dios. Y recordemos muy bien que cuando nosotros pasamos por una prueba de fe, tenemos que aferrarnos primeramente a la promesa que Dios nos ha dado. Querido hermano y querida hermana, si usted está pasando en este momento por una prueba de fe, recuerde algo, que siempre cuando uno pasa por una prueba de fe, siempre hay una promesa que Dios nos ha dado antes de pasar por esa prueba. Y sabes, cuando yo leo, por ejemplo, el versículo número 2 de esa escritura, puedo observar que ya Dios había dado una promesa. Dice la escritura, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Dice, la cual yo doy a los hijos de Israel. Si tú observas, ya el Señor le está diciendo, van a ir allá a reconocer esa tierra, vas a mandar unos espías, pero es una tierra que yo ya se las estoy dando. O sea, hay una promesa de parte de Dios. Entonces ahora viene la obediencia, vienen ellos, mandan a este grupo de espías, pero no reconocieron la prueba en el fondo y no reconocieron la promesa que Dios les había dado en ese momento. ¿Sabes? Nosotros necesitamos reconocer que la fe no necesita todos los detalles para poder dar ese paso de obediencia. Creo que nosotros como cristianos deberíamos entender que la fe no es negar la realidad de lo que tenemos enfrente, sino más bien mirar más allá de ella y tomarnos y abrazar la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Entonces recuerda, Dios pone a prueba nuestra fe. Bueno, hay una segunda enseñanza que podemos rescatar a partir del versículo número 17 al versículo número 21. Y le pusimos de la siguiente manera: las circunstancias de la vida disminuirán o aumentarán nuestra fe. Las circunstancias de la vida van a hacer que nuestra fe aumente o bien disminuya. Vamos a la lectura de la palabra para que podamos más o menos entender esto. Dice así: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y luego subid al monte, observar cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Eran el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehoboth, junto a la entrada de Amat. Y entonces van este grupo de hombres, van en su labor. La escritura más adelante nos dice que tardaron 40 días en estar ahí en ese sitio, escudriñando, mirando, observando, viendo toda la situación que está en el fondo. ¿Sabes? Cuando te digo que las circunstancias de la vida, las cosas que miramos de alguna manera, provocan en un efecto muy fuerte en nosotros, porque puede hacer entonces que nuestra fe crezca o nuestra fe disminuya. Ellos tenían que al final reconocer la tierra, mirar cómo estaba todo. Pero sabes, yo creo que en el fondo deberíamos nosotros poder tener esa visión clara de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Sabes, cuando yo leo la escritura, por ejemplo, veo en el versículo número 17 algo bastante interesante. Por ejemplo, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y luego subid al monte. Y sabes, cuando tú lees esa palabra, subida al Negev, de alguna manera deberíamos de aprender que ya Dios había llevado al Negev a alguno de los otros siervos que él tenía. Por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ya los había llevado a ese sitio. Por ejemplo, si tú vas al libro de Génesis capítulo número 12, versículo número 9, vas a ver que Abraham ya había estado en el Negev. De alguna manera ya Dios había mostrado su fidelidad. Y que en medio de las circunstancias que nosotros estemos enfrentando en la vida, tenemos que recordar algo: la fidelidad de Dios siempre nos va acompañando. Sabes, ya Abraham había pisado el Negev, ya Isaac lo había hecho,
Y ahora ellos tenían que ir hasta ese lugar a reconocer la tierra. Pero recordemos algo, en medio de nuestras circunstancias, en medio de lo que estamos viviendo, recordemos la fidelidad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias de alguna manera nos pueden afectar para bien o para mal, perdón. A veces el dolor y el sufrimiento puede hacer que nos acerquemos a Dios o que nos apartemos de Él. A veces el tiempo de bonanza, de éxito y de bendiciones puede hacer que nos acerquemos a Él o que nos apartemos de Él. A veces nuestras decisiones, si son buenas o son malas, pueden hacer que nosotros nos acerquemos a Dios o nos apartemos de Él. A veces nuestras circunstancias en cuanto a las relaciones interpersonales, las personas con las cuales nos acercamos de alguna manera, pueden hacer que nosotros nos acerquemos a Dios o nos apartemos del Señor. ¿Sabes? Necesitamos nosotros reconocer que las circunstancias de la vida en algún punto pueden aumentar nuestra fe o la pueden disminuir. Aprendamos esto y más bien tratemos de no confiar en esas circunstancias, sino mirar detrás de todo la fidelidad de nuestro Dios. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3. Enfócate en llevar fruto y no en dar excusas. Enfócate en llevar fruto y no en dar excusas. Versículo número 22 al versículo número 24. Mira lo que dice. Subieron al Negev y llegaron hasta Hebrón. Allí vivían Aimán, Sisai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granadas e higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, porque por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Sabes, creo que al final de nuestra historia, al final de terminar este breve devocional, creo que tenemos que aprender a enfocarnos en lo correcto. Vamos a enfocarnos en el fruto. Aquí el pueblo, este grupo de espías, de alguna manera llegan, evalúan la tierra y ven el gran fruto, de tal manera que cortan un racimo. Lo cortan en este lugar llamado Escol, que precisamente la palabra Escol es eso, significa racimo. Y sabes, ellos cortan este racimo y de alguna manera podemos ver cuando vemos este racimo tan grande que tiene que ser cargado entre 2 personas. ¿Te imaginas un racimo de uvas? Regularmente las uvas pues son pequeñas, ¿verdad? Un racimo lo llevarías en una mano. Bueno, ellos tenían que llevar un racimo entre 2 personas. ¿Sabes de qué me habla esto? Me habla, entre otras cosas, del gran fruto. Me habla de la generosidad que Dios nos da y que nos permite a nosotros poder confiar en Él. ¿Sabes? El Dios que suple nuestras necesidades en el día de hoy, en nuestro tiempo presente, no nos va a negar su provisión en el tiempo futuro. Observa el fruto y enfócate en dar ese fruto que Dios espera de ti. Me detengo aquí para hacerte una pequeña pregunta. ¿Cuáles serían los racimos de bendiciones que tú puedes ver en tu vida? Que de alguna manera estás observando cómo Dios te bendice a través de tu trabajo, a través de tu familia, a través de tu casa, a través de tu hogar, a través de tus relaciones, a través de tu salud, a través de las cosas que Dios te ha dado. Mira esos racimos, mira esa bendición y enfócate en ese fruto. No te enfoques en las cosas que de repente llegarán a tu vida, ¿sabes? Ellos llegaron a Hebrón. Dice la escritura aquí que Hebrón era el lugar donde vivían Aimán, Sisai y Talmai, hijos de Anac. ¿Sabes quiénes eran los hijos de Anac? Bueno, eran los hijos de los descendientes de los gigantes. Era una tierra de gigantes. ¿Y sabes qué es lo triste de la historia? Que luego este grupo, al final de cuentas, se enfocó más bien en esos gigantes, en esas dificultades, en esos desafíos, y no miraron el fruto que podían llevar en medio de la situación. ¡Wow! ¡Qué tremendo momento, qué tremendo devocional! Y bueno, anhelamos verdaderamente que estos espacios devocionales te estén llenando de fe, te estén dando a ti este aliento para seguir adelante. Y gracias por tus hermosos comentarios. Te sigo animando a que nos pongas un comentario y nos pongas, por ejemplo, ponos ahí, pastor, ¿sabe? Aquí tengo un racimo de bendiciones. Tengo a mis hijos, tengo mi matrimonio, tengo la vida, estoy adelante en un ministerio en la iglesia, estoy sirviendo a Dios y esto es una enorme bendición para mi vida. Ponos un comentario y bueno, y muchísimas gracias. Anhelamos verdaderamente poder ser de bendición para tu vida y anhelamos
vernos el día de mañana en una nueva emisión de nuestro tiempo con Dios. Hasta pronto. Bendiciones.